avanzar casi nada. A ver, entonces les estoy mostrando un modelito de proyecto. Aquí me estoy identificando. Simplemente estos botones son nada más, solamente es un botón normal, solamente que le he puesto una imagen y lo he acomodado nomás. Se ve otra imagen redonda, pero son botones normales, como este de acá, generar. El botón fin también. Hay que buscar, o si no, hay que hacer ese diseño en Photoshop de imágenes transparentes, ¿no? Cosa que ya puedo yo modelar el tamaño y puedo dar la sensación de que sea círculo, elipse, en fin, ¿no? A los botoncitos. Lo que podrían agregar es también este texto de verificación, donde un texto se genera aleatoriamente y uno lo tiene que repetir. Uno lo puede volver a generar, esto no está hecho el botón, pero había que hacerlo, digamos, ¿no? Aparte el usuario y contraseña, digamos, ¿no? Entonces, generar textos al azar, de verificación. La acerca de, normalmente ahí colocamos nombre del producto, del software, ¿no? Y los autores, los integrantes, la fotito elegante o como quieran de cada integrante, pues tiene que haber eso en su proyecto final. Regresamos. Este de acá, bueno, pues si tengo el usuario, un usuario especial en mi archivo texto, un administrador, me va a mandar a un lugar donde yo voy a poder registrar usuarios. Todo lo que es dato tiene que tener su ABC, o sea, guardar, modificar, eliminar. Igual son botones nomás de Toolscript, solo con imagen nada más. ¿Ya? Entonces yo voy a poder registrar, eh, crear pues los usuarios, ¿no? Un nombre, esto se va a un archivo texto, claro, un vector y un archivo texto, ¿no? Como cualquier formulario. Subo los datos, los modifico, los elimino. Entonces hay una gestión de usuario. Se supone que esto lo debe hacer alguien especial, un usuario administrador posiblemente, o un integrante del grupo. Si ingreso con otro usuario, ya tengo que ir al formulario que es el menú principal. Por ejemplo, puse un fondo cualquiera. Acá en este cuadro vacío podían poner su logo, un loguito de la empresa, el nombre de la empresa. Claro, en este caso es un instituto, de acuerdo al modelo que les dejé, al documento que les compartí en la plataforma. Hice un ejemplo de un instituto, ¿no? Alumnos, cursos, inscripciones, donde alumnos guarda los datos de los alumnos, modifica y elimina, los cursos también, cada cual por su lado, y este de acá une. Aprovecha, también guarda, modifica, elimina inscripciones, pero aprovecha los datos de alumnos que la acá guardó, aprovecha los datos de los cursos que acá guardó y aquí los aprovecha cuando está inscribiendo, ¿no? Entonces, esa es la idea, hacer un trío por lo menos de formulario para captura de datos. Entonces acá, por ejemplo, coloco el nombre de la empresa, su loguito que está vacío y aquí tengo los botones, son botones, ¿no? Este es de alumnos, entonces de alumnos me va a gestión de alumnos, que es lo mismo, guardar, modificar, eliminar, los botones de arriba, el trío. Simplemente coloco los datos de los alumnos, no están todos, en este modelo solo puse 3, pero podría haber puesto teléfono, correo electrónico, dirección y otros datos más, ¿ya? Entonces se supone que guardamos los alumnos, ¿no? Los alumnos. Y estos que guardo debería jalar en inscripción porque alguien de acá se está inscribiendo, ¿verdad? Entonces, cuando vuelva acá y vaya a cursos, en curso es lo mismo que el otro. Coloco el tipo de curso, si va a ser el modo que se va a dar, la fecha de inicio, cuántas semanas va a durar, quién va a ser el docente que la va a dar, en qué horario la va a dar. Datos del curso, no tengo que mezclar nada, netamente el curso, yo estoy planificando esto. Y voy guardando, ofrezco realidad aumentada y realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Ofrezco, guardar. Para variar, aquí tengo un Toolscript en vez de botones, tengo en vez de una barra, tengo entonces un menú. Para variar, pues todo lo avanzado tenemos que aplicarnos, ¿verdad? Aquí, bueno, el costo siempre es 500 porque no hice el método de costo. Hay que ver el curso seguramente, el modo, la duración también de cuántas semanas son. Seguramente todo eso tiene que ver en el costo del curso, ¿no? Entonces, todo esto tiene su subir datos, su modificar, su eliminar. Los datos, todos. Cuando regreso acá, me voy a inscripciones y este debe jalar los datos de los dos anteriores. Cuando estoy inscribiendo un alumno, acá en este combo box, debe cargarse los datos que en el formulario de alumnos cargué, guardé, registré. Si hay 3 alumnos registrados, si acá registré 3 alumnos, el alumno A, el alumno B, el alumno C, cuando navegue hacia inscripciones debería jalarme acá los 3 alumnos que registré, cosa que elijo cualquiera de ellos, clic, lo elijo. Igual en curso, acá tiene que jalarme todos los cursos que fui creando allá, aquí me los tiene que jalar, elijo nomás el curso
Y él le dice los datos ya de una inscripción, como cuándo se está inscribiendo, a qué hora, cuándo está pagando como inicio, lo que sea, algunos datos adicionales. Pero estos datos de acá son, aquí estoy cazando en este tercer formulario lo que capturaron los otros dos. Y eso lo tengo que guardar, modificar, eliminar. Tiene que haber un formulario que pueda aprovechar los datos de los otros. Y esta I es de información. Acá, por ejemplo, puedo mostrar todos los datos que capturé en el formulario 1, en un data grid view, ¿no? Ya que se muestren nomás todos los datos del formulario. Me faltó espacio para un tercer data grid view del formulario 3 de inscripciones, te podía haber puesto ahí. Y ahí saco información, por ejemplo, ¿no? Acá este convoke se debe llenar en base a los datos guardados. Elijo ahí un botoncito procesar. En este lado le mostraría algo, ¿no? En fin, entonces todos son parecidos, digamos. Estos son botones nomás, son botoncitos, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tengo regresar. Es una idea, ¿no? Este es un modelito nomás para poder hacer su proyecto. Se los voy a compartir después. Pero esos botoncitos solo son imágenes. Pueden ustedes diseñarlo en Photoshop u otro paquete de diseñador gráfico para que puedan hacerlo así transparente, ¿no? O quitarlo también, ¿no? Hasta en el mismo PowerPoint se puede quitar alrededor, ¿no? Para que sea transparente. En fin, ya. Entonces, lo que tienen que hacer es eso que he visto hoy día en lo que han mostrado. Por ejemplo, acá voy a colocar un botoncito de fin, pues, ¿no? El de fin que ya tengo ahí. El de finalizar. No tiene, todos deben tener su finalizar, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un botón normal, ¿no? Por acá lo voy a poner. El botón fin, entonces aquí coloco en F4 la propiedad del nombre, por lo menos, ¿no es cierto? Este es el BTN fin. Y voy aquí a backcolor. Backcolor me va a decir, perdón, no backcolor, ¿no? Background imagen, ¿no? Para capturar la imagen de fondo de ese botón, ¿no? Entonces colocamos ahí, vamos a navegar en busca de una imagen. Tengo ya la imagen descargada que fui usando en los otros formularios. En este caso lo tengo en download. Es cuestión de que busquen nomás imágenes bonitas, si no las pueden ustedes mismos diseñar, ¿no? En este caso es salir, ¿no? O fin del programa, digamos. Bueno, las colocamos ahí. Si no entra, ya le damos el de abajito, el layout, para que con stretch entre como sea, digamos, ¿no? Encaje. Y ya no tiene que haber la palabra fin en text, o button 1, mejor dicho, lo borramos eso. En fin, ¿no? Ya podemos acomodarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta imagen que conseguí tiene alrededor, tiene que ser transparente eso, ¿no? No es una imagen perfecta, digamos, ¿no? Entonces, y ahí después hacen así más o menos para que sea más vivo, ¿no? Su diseño, ¿ya? Lo que quería avanzarles ahora en realidad es, por ejemplo, el método encriptar y desencriptar. El método, encriptar significa disfrazar los datos, ocultar los datos, ¿ya? Por ejemplo, en alumnos, fíjense que tengo vamos a ver, voy a empezar por alumnos. Acuérdense que mostré dos formularios, ¿no es verdad? Uno alumnos, otro curso. El de alumnos, por ejemplo, lo mostramos el diseño, ahí está. Pide nombre, género y fecha de nacimiento, tres datitos nomás, ¿ya? Y fíjense el código, haciendo un código, ¿no? Un código secuencial. Miren, lo voy a ejecutar de vuelta. Vamos a trabajar ahí, en alumnos. Un minutito que venga de vuelta. Bien, entonces en ingreso no está todavía validado, tiene que haber un archivo de usuario, eso no es verdad. Entonces aquí tengo el menú principal, tengo alumnos, la opción alumnos y acá estoy. Entonces acá registro un alumno, por ejemplo Juan, masculino y la fecha de nacimiento el 00, años atrás, guardamos. Se guarda, ¿no? Tiene 21 años, dice ahí, perfecto. Entonces, encriptar significa proteger nuestros datos. Claro que aquí por ahí no conviene hacer aquí. Todos los datos los puedo encriptar, pero no es la idea. Por ahí lo que tendríamos que encriptar sería el usuario y la contraseña. Usuario y contraseña. Pero nada más para probar vamos a encriptar el nombre del alumno. Por alguna razón lo queremos ocultar, que no sea así texto plano como se ve, ¿no? Lo que escribí se ve, ¿no? Entonces vamos a ocultar el nombre del alumno. Para eso vamos a... Había puesto código acá. Ya, vamos a colocar un metodito. Ahora fíjense que para este formulario, ¿cómo respondo? ¿Cuál es el soporte de este formulario? Hasta ahora hemos venido usando tres clases. Una padre que tenía un grupo de color verde,
y otro groupbooks de color celeste para más o menos dividir los datos, qué datos van a qué clase padre, qué datos van a la clase hijo, en fin, ¿no? Pero ya no vamos a usar herencia, hemos usado ya bastante ejercicio con herencia. Entonces, este formulario, responde en este formulario solo dos clases. Una, por ejemplo, alumnos, sería esta clase alumnos, donde ya no hereda directamente, tiene todos los datos. Un solo groupbooks, no hay herencia, ¿ya? Entonces, esta es la clase alumnos. Ahí están todos sus datos, código del alumno, su nombre, su género y su fecha de nacimiento. La edad no es necesario guardar porque no se genera por cosas al azar. Se le hace sus propiedades para cada atributo, ¿no es verdad? Su constructor también se le da valores de partida y el método guardar, ¿no? No hay herencia acá, ¿no? Porque no estamos usando una primer clase padre. Si de esta clase donde se va a guardar los datos necesito un vector. Miren ahora en alumno vector. Son dos nomás. Alumnos, donde están todos los datos, y alumno vector. Alumno vector, fíjense, cambia un poco, ¿no? Miren, tiene un vector, como venimos haciendo, de la clase alumnos. Y fíjense acá. Tiene una casilla nomás. No 10 como hace rato. Una nomás. Un visitador normal. Y esto no es que no guarde un dato, guarda los datos que querramos. No solo 10 inclusive, porque acuérdense cuando era 10 en el 11 ya había problema. Ahora no, aquí tenemos por ejemplo un vector de una casilla, que empieza con una casilla, no es que se va a quedar en una, pero esto va a guardar. Y yo creo ya va más de 10 y sigue guardando, ¿ya? Entonces, bueno, me falta el fin ahí, porque si no todo este proceso es largo, ¿no? Entonces, hay unos cambios que tiene esta solución. Miren, el vector empieza con una casilla para tacañar memoria, solo usar lo que necesitamos. Su propiedad no cambió, su constructor tampoco. Y viene acá, miren, el incrementar es el que cambió. Eso les comentaba antes también, ¿no es verdad? Íbamos a hacer cambio en el incrementar. Fíjense que hago avanzar a bis. Esta era la lógica que tenía, pero antes hago una pregunta. Esta pregunta está diciendo si se llenó el vector. Como el vector nace con una casilla, obviamente empieza con una casilla de ventaja porque empieza vacío el vector, pero tiene una casilla. Pueden ver ahí una casilla. No se llenó. Cuando haga el primer clic en guardar, llamamos a este método y aquí preguntamos, ¿se llenó? No, va a decir, no se llenó porque está en -1 bis y tenemos una casilla que es la casilla 0, ¿no es verdad? Entonces no se llenó. Esto no cumple, por lo tanto esto no se ejecuta. Lo que hace avanzar bis de -1 se va a 0. Cuando hagamos clic por segunda vez en guardar, llamamos a este método y ahí sí va a decir bis está en 0 y el vector es 1 menos 1 es 0. Entonces aquí hay un empate, es igual. 0 igual a se llenó el vector. La única casilla que tenía se llenó. Entonces lo que hacemos es, vamos a este vector y le cambiamos el tamaño, resize, le cambiamos el tamaño. Y este ref mantenemos para que los datos del vector que ya tiene no se pierdan. Referencia. Va a ser que estos datos del vector mantengan sus valores, ¿ya? Y aquí colocamos el nuevo tamaño. Podía haber dicho, ¿se llenó el vector? Sí, se llenó. Ya, como un botarate. Ya, dame 10 más. Pero de las 10 más que pido, capaz que lleno una casilla y me canso. Y no habré despilfarrado. Lo que hacemos es, cuando se llena el vector, dame el tamaño actual más 1. Dame una casillita. Entonces, nos dan una casilla más. De tener una casilla va a haber 2 casillas. De 0 se va a 1 y ahí guarda los datos. Cuando vuelva al tercer clic va a decir, ¿se llenó? Sí, se llenó. Bueno, dame una casilla más. De 2 que tenía va a tener 3. Avanza esa casilla y se guarda los datos con el método guardar, que después viene obviamente. Se guarda donde está bis. Y así va a ir pidiendo cada vez que se llena casilla más casilla, de una en una. Así la tacañea la memoria. ¿Ya? Entonces esta era la novedad que les decía que después íbamos a cambiar. El obtener género, bueno, es lo de siempre. Hay unos radiobotones, hay que chequearlos. El código, miren, el código es un número secuencial. Fíjense que los datos se guardan donde está bis, ¿no es verdad? Y el vector se maneja desde 0, de la casilla 0. Entonces es feo colocar código 0 al alumno. Entonces, si guardé en la casilla 0 del vector, entonces el código va a ser 0 más 1, 1. O si quiero darle más caché, le puedo decir más 1000, para que el alumno que se está inscribiendo, su código, ¿cuál es el primer alumno que se inscribe? ¿Cuál es tu código? 1000. Oh, son hartos alumnos, no me están tumbando, a decir, ¿no es verdad?
Entonces puede decir lo que tenga bis más 1. Van a ver cuando ejecuto esto, el primer código va a ser 1000, aunque es el primer alumno, ¿no? Su código, mira, anótelo por ahí, no se olvide ese código, es importante para los trámites, así, ¿no? Entonces, acá cuando registro un alumno, el alumno A, guardo, y miren el código, 1001, 1000, perdón. El otro, obviamente, tiene que ser 1001, el otro 1002, en fin, ¿no? Entonces es un código secuencial. Y esto es importante porque este numerito va a ser clave para los otros formularios que usen estos datos. ¿Ya? Ese código es muy importante. No leí código ahí. Entonces esa es la novedad, es el incrementar, es que el vector empieza en una casilla, el incrementar, el obtener código súper sencillo. Si guardé en la 10, el código va a ser 1010. Bueno, lo voy a dejar nomás en 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 sucesivamente. Este para obtener la edad era nomás para variar un poquitito. Y tenemos nosotros la diferencia y lo dividimos entre 365 porque eso es lo que tiene un año en días. Guardar elementos no cambia nada. Mostrar tampoco. Este try catch es para eliminar nomás el control de excepción. El mostrar es el mismo. Esto quería indicarles la encriptación. Por ejemplo, este método de encriptar. Le damos el nombre que sea, ¿no? Encriptar, por ejemplo. Le vamos a pasar un dato normalito, como por ejemplo un Juan, por decir algo. Le pasamos Juan, el nombre de un alumno, y le decimos al método que lo encripte. Entonces, ya hay funciones elaboradas en C#. Hay el método de encrypt también. Pero pueden ustedes hacer su propio método como este, por ejemplo. Lo que hacemos es lo siguiente, miren. Nos dan un dato, es lo que el usuario ha escrito, ha introducido, y nosotros vamos a devolver lo que tenga esta variable, dato encriptado. Eso es lo que retornamos al final, miren, dato encriptado, eso es lo que retornamos. Claro que en medio hacemos un cambio, ¿no es verdad? Por ejemplo, dato encriptado, antes de empezar a visitar los datos, empieza en vacío. Empty significa vacío, o sea, esto es lo mismo que haber puesto comilla, comilla igual. Pero es más elegante sale decir, ¿qué guarda la variable dato encriptado? Empty, vacío. Guarda vacío, ¿ya? Bueno, entonces guarda vacío, pero fíjense que la variable esa que empieza vacío más igual, o sea, se va a ir concatenando, más igual, concatenando. Este for que hacemos acá es para visitar todos los caracteres de la variable dato, todos los caracteres de esta variable que nos llegó. Por ejemplo, si dato guarda Juan Pérez, ¿no? Por decir algo. Entonces con ese for vamos a visitar desde la casilla 0 de la cadena, ¿no? 0. De uno en uno vamos a ir a todos sus caracteres. Vamos a agarrar la A, la N, el espacio en blanco. Todos los caracteres los vamos a visitar con ese for. Todos los caracteres, hasta su longitud. Como ven acá, va de 0 hasta la longitud. Uno en uno vamos a ir. Entonces, cuando agarro un carácter, aquí estoy agarrando un carácter, el que estamos visitando, supóngase que fuera la J. Agarro la J, ¿ya? Y me va a dar el código ASCII de este carácter. El código, ustedes saben que el código ASCII es un número único para cada carácter. Entonces, a ese código ASCII le sumo 10. Por ejemplo, me voy a inventar que la J sea 60 en el código ASCII. Entonces, más 10 va a ser 70. Entonces, 70 se convierte en ese carácter. Y después ya para que me lo acepte como dato encriptado es de tipo string, lo convierto a string para que me lo acumule, ¿no? Aquí al final, fíjense ustedes, se convierte a string. Pero antes ya tuve que el código ASCII de este carácter que estoy visitando se le sumó 10. ¿Y qué será? ¿Por qué carácter será? ¿No es verdad? Si J60 más 10, ¿qué carácter será? De ya que no es J, ¿no? Pero el que sea se va a colocar en vez de J. Cuando visito el otro carácter, la U, digamos que fuera el 73, por decir algo. Entonces viene el 73 en código ASCII, más 10 va a dar 83. Y en vez de la U me va a dar el carácter que tiene el código 83. Y así sucesivamente. Cada carácter va a ser cambiado. ¿Ya? Entonces nosotros lo preparamos en esta variable, un carácter por carácter. Lo vamos cambiando, ¿no? Entonces y eso es lo que devolvemos. Si esto nosotros lo convertimos aquí al momento de guardar, aquí por ejemplo, miren, está aquí encriptado. Estoy llamando al nombre que introduje, lo estoy encriptando. Pero pasa que acá lo estoy desencriptando, por eso que acá no se está viendo. Voy a quitar el método de desencriptar para que se vea así nomás como fue encriptado. Y miren, ejecutemos, miren.
Está encriptando el nombre, vamos a ver cómo lo convierte más 10 caracteres en el código ASCII. Es un metodito cualquiera, ustedes también pueden hacer su propio método de encriptación, aunque hay métodos ya elaborados en C#, funciones ya elaboradas, directo. Bueno, por ejemplo, acá miren, Juan, ¿cómo lo convierte? 10 caracteres más allá cada carácter, miren. Mire Juan, en la columna nombre, ese es Juan. No se olviden que esto está en un vector, pero también tiene que estar en un archivo texto, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pedro, por ejemplo, ¿cómo lo traduce a Pedro? Guardamos. Miren, ese es Pedro. María. Miren, parece más suena a whisky, ¿no? Entonces ahí está, miren. Está encriptado. O sea, son 10 caracteres más allá. La M lo reemplazó por la T. La A por el guión bajo, ¿no? Y así cada carácter. 10 caracteres más allá en el código A. ¿Ya? Obviamente que así como se encripta, tiene que desencriptarse, ¿no? Entonces ahí tenemos, así como hay el método de encriptar, tenemos su contrario, que es al revés nomás, ¿no? Miren, el método desencriptar. ¿Qué es lo que recibe este método? Un dato encriptado, ¿no? Un dato encriptado, y lo que tiene que hacer es eh, desencriptar. Este ya es el dato desencriptado. O sea, el normalito, al revés, ¿no? Empieza igual en vacío, igual que el otro. Visito desde el 0 todos los caracteres del dato encriptado, de uno en uno. Voy visitando y fíjense lo mismo, como en el anterior le había sumado 10 para encriptar, acá lo único que hago es restarle 10. Entonces el virus y el antivirus. ¿Ya? Entonces así lo voy a desencriptar. Eso lo voy a llamar cuando estoy... No se olviden que cuando se guarda, se guardó en el vector, se guardó encriptado al guardar. Cuando estoy mostrando, digo, me acuerdo que lo encripté. Entonces este nombre que está encriptado en el vector, lo voy a convertir, lo voy a desencriptar. Entonces aquí llamo al método desencriptar. Entonces acá se va a ver guardar, si guardo Juan, Juan se va a ver ahora porque lo estoy desencriptando al momento de mostrar. Si acá ejecuto esto, vuelvo a la normalidad. Pero hay un trabajito de encriptar y desencriptar. Por eso no es que todos los datos los vamos a encriptar. Porque si fueran millones de datos, estaríamos tardando bastante en encriptar y en desencriptar. Entonces son algunos datos importantes como usuarios y contraseñas. Por ejemplo, acá Juan ahora se encripta en el vector, pero al momento de mostrar se desencripta, y nosotros para los usuarios no vamos a dar cuenta que se encriptó y se desencriptó. Miren, sigue diciendo Juan nomás. Pedro, lo mismo, ¿no? Entonces María también. Aunque en el vector, si mostraríamos en otro lado el contenido del vector, estaría encriptado el vector. Solo que al momento de mostrar, lo estamos desencriptando. ¿Ya? Entonces, básicamente esos dos metoditos quería indicarles hoy día para que ustedes también enriquezcan su proyecto con la encriptación. ¿Ya? Ahí están los dos metoditos, encriptar y desencriptar. Preguntas.